Buenas tardes. Vamos a hacer un esfuerzo por entender qué es lo que sucede con la pandemia que estamos teniendo en México y qué podemos hacer al respecto. Pero tenemos que ir paso a paso para entender todos y cada uno de los aspectos que entran en juego para tomar decisiones y para formar una opinión. La información que tenemos a la mano son, por ejemplo, las conferencias de López-Gatell, en la que en el 1 de marzo nos presentan esta gráfica. Estas son las temporadas de influenza que se han presentado durante los últimos años. Esta es una gráfica de la tendencia de los casos. ¿Okay? Esto corresponde a la temporada 2019-2020. Hasta ese momento llevábamos 4.737 casos positivos de influenza, con los que se pueden estimar 187.709 casos, es decir, entre 39 y 40 veces más casos estimados por cada caso positivo. Se detecta alrededor del 2.5% de los casos. Nos presentan esas mismas temporadas, pero ahora en forma de pico. Aquí lo que es rescatable es ver cuánto duran. Todas, independientemente de la cantidad de casos que se presenten en cada semana, que es cada una de estas líneas, duran aproximadamente la misma cantidad de tiempo, independientemente del año, independientemente de la cantidad de casos registrados. El tiempo básicamente es el mismo. En 2016 fue muy elevado y, entre comillas, de corta duración. Es decir, la incidencia de la mayor parte de los casos fue solamente en 6 de conjunto total de las semanas que se presentó la temporada. Esas 6 semanas representan 6.900 de los 9.641 casos positivos que hubo. Pero sabemos que hay entre 39 y 40 veces más en la población general. En ese mismo día el subsecretario nos indica que el H1N1 se encuentra presente desde que apareció en 2009, pero cada vez es menos peligroso, y que lo mismo le pasará a este coronavirus. Si ven, lo naranja corresponde a H1N1, se presenta en diferentes proporciones de los casos en cada temporada, no siempre es igual. El verde es influenza B, el azul es H3N2 y siempre varía. El día 3 de marzo nos presentan las curvas sin mitigación y con mitigación, y nos indicaban que esta curva es peligrosa porque en la parte del pico sobrepasaría la capacidad de atención del sistema de salud, y eso es un problema porque esos casos, al no ser atendidos, iban a poder llegar a morir. Y si hacíamos un esfuerzo y podíamos aplanar la curva de esta manera, la cantidad de casos en cada día iba a ser menor, no íbamos a superar la capacidad de atención y por lo tanto habría menos muertos. El 7 de marzo vuelven a presentar esta misma gráfica, un poco mejor hecha, ya que corresponde más a la realidad. Del pico de la curva mitigada está fuera del rango de donde se presenta la curva sin mitigación. Y dice Gatell que la montaña sin mitigación, es decir, esta morada, es más grande que la otra, pero me parece que está en un error porque corresponden a la misma cantidad de casos una y otra. Solo varía la amplitud y el pico, la cantidad de casos por día. También presentan de esta manera lo mismo en 3 escenarios: el no deseado en rojo, el deseado en morado y el esperado en azul. El deseado es muy pocos casos presentándose cada día. El esperado es menos casos que el no deseado, pero aún así un poco más que lo deseado. Y en fin, esta es la que sobrepasa la capacidad de atención según la hipótesis. El 17 de marzo nos presentan por fin datos. Estiman 125 millones de habitantes, aunque en realidad somos como 135. Una tasa de ataque del 0.2%, es decir, 20 de cada 10.000 presentarían infección y 4 de cada 10.000 presentarán gravedad. Entonces, 0.2% de la población son 250.000 casos, de los cuales el 70% se va a dar cuenta que está enferma, va a presentar síntomas y va a buscar atención médica. De esta cantidad, 175.000, el 80% va a requerir tratamiento ambulatorio, es decir, en su casa, y el otro 20% restante va a requerir hospitalización. O sea, van a ocupar una cama de hospital, algunos con terapia intensiva y otros sin terapia intensiva, que son 10.500 casos ocupará terapia intensiva y los otros 24.500 no. La suma son 35.000 casos. Son aquellos que se van a repartir en esta curva o en esta,
y que representarían superar la capacidad de atención o no. El 24 de marzo presentan la capacidad instalada para la atención, que es esto de aquí abajo. Vemos cantidad de camas, terapia intensiva, camas hospitalarias. También por primera vez se habla de las comorbilidades asociadas a los muertos por COVID. Podemos destacar estas, que son hipertensión, diabetes, obesidad, que son parte de lo que se conoce como síndrome metabólico, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal crónica, todas crónicas, incluyendo la hipertensión, diabetes y la obesidad, porque requieres años y años de mal manejo de tu propia salud para desarrollar este tipo de padecimientos. Estos en conjunto, junto con otros 3-4 padecimientos más, son lo que se conoce como síndrome metabólico, que normalmente es por un alto consumo de azúcar, malos hábitos alimenticios, etc. Ese mismo día, y aquí está muy interesante, López-Gatell dice: cierre de fronteras, cierre de puertos marítimos, aéreos, terrestres, no implica que se detenga la entrada del virus, no tiene ningún sustento técnico, ni siquiera que se retrase la entrada. En ese entonces teníamos muy poquitos casos, y ante las preguntas de por qué no hacíamos lo que se estaba haciendo en otros países, ¿por qué no usar medidas de mitigación al tener el primer caso? Sería muy poco efectivo porque ese caso solo puede infectar a 2 o 3. La consecuencia de evitar esos 2 o 3 sería muy grande comparado con el beneficio. Pero esa misma lógica es la misma lógica que estamos haciendo ahorita en lo personal. No salir de tu casa, no entrar a ciertos lugares, no tener contacto con otras personas. Es la misma lógica, y aquí nos dice que no hay sustento técnico, que no detiene la entrada del virus, ni siquiera retrasa la entrada, o sea, el contagio. El 28 de marzo dice: no es posible ni aquí ni en ninguna parte del mundo evitar la pandemia. O sea, así, en pocas palabras, ya déjenme de molestar, no me estén pidiendo que hagamos más, vamos a hacer lo que yo quiera y fin. Y sin embargo, no hay nada que hacer, debido a que no hay sustento técnico. Y es cierto, no encontré nada, absolutamente nada que sustentara que el distanciamiento social o los aislamientos masivos pudieran controlar o detener una epidemia. El 30 de marzo presentan de nuevo otra vez curvas, estas son de hospitalizados, sin poner los valores de las escalas, pero nosotros ya tenemos ciertos números con los que nos podemos basar. Entonces sabemos que al menos esta tendría 35,000 casos, y si sacamos cuentas, esto correspondería como a 2,000 casos, 4,000 casos aquí, 9,000, 10,000, 5,000, esto es cada semana, ¿ok? Y la otra pues no nos importa mucho. Ponemos la escala: 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, aquí una línea que no existe. Entonces, para cubrir las 35,000 hospitalizaciones proyectadas, cada línea corresponde a 5,000 casos, como les digo. Tendríamos 10,000 hospitalizados nuevos en la semana pico, y entre ellos 3,000 graves. Cuando hice esto íbamos en el 28 de abril, hace 2 días, con lo que, acomodando el cursor ahí, deberíamos de tener aproximadamente unos 8,000 casos de hospitalizados, pero en realidad llevamos 15,500 casos, y eso solo nos daba para, utilizando ese mismo 20% que ellos manejan, 3,100 hospitalizaciones, aunque tomando el dato de las tasas que iban reportando día con día hasta el 19 de abril, cuando dejaron de reportarlo, era un 32%, con lo que nos daba para 4,900 hospitalizaciones. En realidad, basado en la proyección y los porcentajes que suponían que iban a suceder, estamos lejos, porque quiere decir que los modelos no están en lo correcto, o no estuvieron en lo correcto, y no sabemos en qué nivel, no sabemos siquiera si las medidas de mitigación realmente sirvieron. A lo mejor si no las hubiéramos hecho, hubiéramos tenido esa misma carga de enfermedad, esa misma tendencia de la curva. No sabemos y nunca vamos a saber, porque no se hace el experimento poniendo la mitad de la población sin medidas y la otra mitad con medidas. Aquí fue parejo y no hay contra qué comparar. El 8 de abril presentan una tabla que indica 26 veces más los casos estimados sobre los confirmados hasta la semana epidemiológica 13. Llevaban 1,039 casos positivos, con lo que estimaban positivos en el resto de la población 26,500, o sea, 26 veces más. Ese valor varía en
entre los datos de cada semana, pero se va estabilizando en 20 y tantos, digamos 26, 25, porque esos son los datos de la semana 14, aquí está, y da 27, un promedio de 25. En fin, ahí estamos, entre 25, 26, 27 veces más. Recuerden que con influenza 39, 40 veces más. Muy probablemente nos vayamos a acercar, entre más datos tengamos, a este nivel, o podemos tener menos, como estamos viendo aquí, 25, 26 veces. Es decir, que representaría menor morbilidad, o sea, cantidad de casos de enfermos de coronavirus que la influenza. El 12 de abril presentan esta gráfica que indica que la temporada de influenza está finalizando y lo que queda de casos de enfermedad es puro coronavirus. La línea azul es influenza, casos positivos, el porcentaje de casos positivos ya es prácticamente cero y los casos positivos son de coronavirus en un porcentaje similar, entre 12 y 23%, aquí estamos en 18, 16, 16, 19, 15. Tiene una incidencia de casos entre 15 y 25%, les indico, y el coronavirus también está en este rango. Es decir, no es más contagioso o no representa mayor morbilidad. Luego me encontré algo que no esperaba. Los estados con mayor reducción de la movilidad poseen mayores incidencias de la enfermedad. Baja California Sur, Ciudad de México, Quintana Roo, Baja California, Sinaloa, Tabasco, Coahuila, Yucatán. En fin, los que están al inicio de la tabla que tienen mayor carga de enfermos por cantidad de población también los encuentran en los primeros lugares de reducción de la movilidad. Y asimismo los que tienen menor incidencia los encuentran en las barras que tienen menor reducción de la movilidad. El 20 de abril presentan más amplia la incidencia de influenza y COVID y otros virus. Resulta que COVID e influenza tienen la misma incidencia aún. Aquí hasta el 19 de abril, acá hasta el 21 de abril. Vemos que la influenza en naranja tiene incidencias de hasta el 35%. COVID no supera tampoco ese 35% y se mantiene más o menos en la misma tasa de incidencia. Si amplías el rango, resulta que influenza puede tener hasta 60-50% de incidencia en los casos. COVID no llega a eso todavía en ningún momento, por lo que seguimos con la misma conclusión de que no representa mayor morbilidad que la influenza. El 21 de abril presentan por fin los modelos con datos. Fíjense qué diferencia entre esto con lo que veíamos anteriormente. ¿Okay? Tuvieron que modificarla de alguna manera para que todos los 35,000 casos de hospitalizados cupieran aquí en una ventanita muy pequeña de tiempo. Y aquí los 35,000 casos, que se parece mucho a cómo vamos de momento. Entonces, esto es del Valle de México, por lo tanto corresponde a no 35,000 hospitalizados, sino que correspondería alrededor de 45,000 casos. Las dos curvas contienen la misma cantidad de casos. Si asumimos la tasa del 0.2% de ataque, corresponde a 22.5 millones de habitantes, que es más o menos lo que encuentran de población en el Valle de México, que incluye Ciudad de México y algunas otras áreas. Entonces, según las curvas, estas dos, el pico máximo de casos diarios con mitigación, o sea, aquí sería entre 1,000 y 1,500 casos, ¿no? 1,000, aunque hay una posibilidad, por eso están estas áreas de color, podría llegar hasta acá, ¿verdad? Hasta 1,500, digamos. En 75 días casi todos los casos, o sea, pongan una línea aquí, pongan una línea acá, tracen los días, son 75 días aproximadamente. En las dos, como les digo, calculo la misma cantidad de casos, 45,000. Entonces, el Valle de México, a la mitad de la curva se le acumularían, según el modelo, 22,500 casos, porque es la mitad de los 45,000. Y si ven, son muy simétricas, entonces podemos asumir que la mitad de los casos están a la mitad de la curva. Esto es a grosso modo, ¿ok? No me pidan mucho rigor en números. Todo es estimado, son modelos. Los modelos solo son eso, no son evidencia. Entonces, 22,500 casos, el 70% van a requerir atención médica, son 15,750, y de esos 15,750, el 80% requiere tratamiento ambulatorio en su casa, 2,200 hospitalizados sin terapia intensiva, 945 graves. Asumimos como mínimo que un caso confirmado es un caso que buscó atención, por eso lo confirmaron, porque alguien se enfermó, busca atención, le hacen la prueba, confirman.
El que no tuvo síntomas o el que no quiso ir, pues no es confirmado y por lo tanto tampoco buscó atención, ¿cierto? Entonces el total de casos es igual a los confirmados entre 0.8. Y asumimos como máximo que esto mismo, pero más los sospechosos. También los sospechosos buscaron atención, aunque aún no se confirman. Pero si los tomamos en cuenta, pues va a cambiar la cantidad de casos. Entonces el país, esto era el Valle de México con 22.5 millones de habitantes. El país, vamos a basarnos en la misma cantidad que asumieron en un principio, 125 millones. Según el modelo debería haber a la mitad de la curva 125.000 casos, 87.500 buscarían atención, o sea, serían casos confirmados, y de esos el 70.000% sería ambulatorio, 12.200 hospitalizados y 5.200 de gravedad. El 28 de abril, estamos en este punto, deberíamos llevar alrededor del 30% de los casos, por lo que debería haber 75.000 casos, 52.500 buscando atención médica, 42.000 tratamiento ambulatorio, 7.300 hospitalizados y 3.000 graves. Pero, ¿qué tenemos al 28 de abril? En casos confirmados tenemos 15.000 casos. ¿Cuál es la diferencia? Bastante. De esos, 9.000 en ambulatorio en vez de 42.000, 4.900 hospitalizados en vez de 7.000 y 714 graves en vez de 3.000. Si decimos, ok, los sospechosos, vamos a asumir que todos tienen COVID, o sea, 155% más casos, serían 24.000 en vez de 52.000 y así, ¿no? 15.000 contra 42, 7.000 contra 7.000 y 1.000 contra 3.000. Aquí estoy usando estas tasas que las tomé de los informes diarios porque esto es la realidad, o al menos lo que podían determinar con lo confirmado, y varía. O sea, en sus modelos iniciales ellos ponían aquí .20 y acá era así .06 en vez de .046. O sea, resulta que las gravedades menos, los hospitales hospitalizados son más, los ambulatorios son menos. Sin embargo, en ninguno de los dos escenarios reales nos acercamos a lo programado y por lo tanto estamos lejos de poder sobrepasar, aún más lejos de poder sobrepasar la capacidad de atención del sistema de salud. Nos presentaron el 27 de abril todos los puntos de atención para infección respiratoria aguda grave, es decir, todos los hospitalizados, todos los que requieren atención médica no ambulatoria hospitalizados. Lo tomé, eran las camas disponibles para los hospitalizados sin terapia intensiva. Se tienen 12.682 camas en ese momento disponibles, de las cuales 3.300 están ocupadas, o sea, el 20% en todo el país. Entonces, todavía peor, 3.300 hospitalizados de los que no requieren terapia intensiva, cuando en realidad yo estaba calculando 4.900. O sea, todavía estamos más lejos, todavía más lejos. Aquí, México, en 56 días después del primer caso, llevábamos 11.600 casos, 1.089 en ese mero día, el día 56. El 12 de abril, a los 45 días, llevábamos 4.661 con 403 casos ese día. A los 56 días, que fue el 23 de abril, lo que ya les comenté, ¿verdad? Ahora, todo el mundo le gusta decir que si no hubiéramos hecho nada, estuviéramos como Italia. ¿Qué pasó en Italia? A sus 45 días, nosotros teníamos esto, ¿no? 4.600. Ellos a sus 45 días tenían 105.000, con 5.000 casos en un solo día. Ellos, para llegar a la misma cantidad que nosotros de los 45 días, ellos llegaron en 20, 4.636, y presentaron 778 casos en ese día. A los 25 días llegaron a 10.500. Lo quiero comparar con lo que nosotros llegamos a los 56 días. Nosotros con 1.089 casos en un solo día, ellos con 2.313. Y dices, ok, hicimos estrategias de mitigación y evitamos esto. Pero también tenemos el caso de Suecia, aunque a muchos no les guste. En Suecia no hicieron nada, emitieron recomendaciones a la gente de procuren evitar esto, procuren evitar contacto, procuren mantener una distancia. Sin embargo, no cerraron escuelas, no cerraron centros de trabajo, no cerraron prácticamente nada. Ellos en sus 45 días, después de su primer caso, llevaban lo mismo que nosotros. Y a sus 56 días llevaban menos que nosotros.
Para llegar a la cantidad que nosotros tenemos aquí, más o menos, tardaron 59 días, 3 días más, y aún con menor incidencia de casos en diarios. ¿Por qué sucede esto allí? ¿Por qué sucede esto acá en Italia? ¿Por qué sucede esto aquí en México? Y ahí está el truco. Son situaciones impredecibles, son una cantidad de variables enorme que no podemos ni predecir, ni controlar, ni modelar adecuadamente, y difícilmente vamos a tener una buena estrategia. Tienes que ir día con día viendo qué pasa en un lugar, qué pasa en otro, y conforme a eso hacer lo que se tenga que hacer. Para este momento ya tenemos suficiente información como para decir, ok, llevamos esta misma tendencia. Ellos empezaron 12 días antes que nosotros, nos llevan 12 días de ventaja. Podemos usar ese ejemplo como para predecir ahora sí qué es lo que va a pasar en los siguientes 12 días según lo que pasó en Suecia. Y si no hay diferencia entre nosotros y Suecia, quiere decir, o pudiera querer decir, que las estrategias de mitigación tienen un efecto básicamente nulo. En todos los países es muy diferente. Hay otros países, y no lo puse aquí, que tienen menos casos, menos incidencia en la misma cantidad de tiempo, pero todos los países son diferentes, todas las poblaciones son diferentes. Ahora, si comparamos datos en 2015, 2016, 2018, 2019, esto es, ¿qué pasó con la influenza? La población del 2015 en México eran 126 millones de habitantes. Ese año se presentaron 23 millones, casi 24 millones de infección respiratoria aguda, o sea, enfermos respiratorios. Es aproximadamente casi el 20% de la población. De esos 23 millones, 113 mil fueron confirmados como casos de influenza, es decir, el 0.089% de la población. Hospitalizaron 15.882 y se murieron 3.400. Tasa de letalidad 3%. ¿Cuántas personas están incluidas en estos datos? 9 de cada 10.000 tuvieron influenza, 1.3 de cada 10.000 fueron hospitalizados y 0.3 de cada 10.000 o 3 de cada 100.000 se murieron por influenza. Si lo vemos por porcentaje de enfermos, los enfermos son el 100%. 50 de 10.000 enfermos eran influenza, 7 de 10.000 hospitalizados y 1.4 de cada 10.000 murieron. 2016 son otros datos, con una tasa de letalidad del 7%, hubo más casos de influenza, más hospitalizados, más muertos. En 2018 la tasa de letalidad fue el 4%, muy parecidos las incidencias entre 2015 y 2018. En el 2019, misma cantidad de enfermos, pero también muchos casos hospitalizados y más muertos todavía. Entonces, si sacamos un promedio de todo esto, podemos decir que la influenza se comporta de esta manera. Es decir, 1 de cada 5 mexicanos se enferma, 19.16%. 18 de cada 10.000 se infectan de influenza. 26 de cada 100.000, perdón, es hospitalizado. Y 14 de cada 100.000 se mueren de influenza. ¿Cuántos casos, según esperábamos, de COVID? 250.000, ¿cierto? ¿Cuántos casos normalmente esperamos de influenza? 236.000. Una cantidad muy similar. Y si hacemos el mismo ejercicio con COVID, tenemos una tasa de letalidad del 9.23%, 23.000 muertos, 35.000 hospitalizados, 250.000 según el modelo. Es decir, 18 de cada 10.000 le daría COVID, o sea, 18 de cada 10.000 que le da influenza, es exactamente lo mismo. Habría más hospitalizados según el modelo, 40 de cada 100.000 en vez de 26, y se morirían 17 de cada 100.000 en vez de 14 de cada 100.000. Esa tasa de letalidad es conforme a los datos del 28 de abril y tengo fuentes de información de donde saqué datos. Y como vemos según la CDC, que es en Estados Unidos, para influenza tenemos que entre 10 y 29 de cada 100.000 habitantes es hospitalizado típicamente en una temporada de influenza. Y que sacamos nosotros 26 a 40. El 26 se encuentra en este rango, el 40 se sale, pero son hospitalizados y sabemos que la mayoría son no graves. Y la tasa de letalidad para influenza es del 7 al 8% normalmente, aunque hay veces excede, como tuvimos nosotros en 2019 un 11%, y COVID tiene el 9%. Está excedido, pero no por mucho, y no en una cantidad mucho mayor a lo que se puede exceder la influenza. Entonces, estos son, esto lo saqué de Wikipedia, ni modo,
pero teníamos que en la población mundial, una influenza típica, hay de 240 millones a 1.600 millones de casos. ¿Por qué tan dispar? Un límite mínimo y un límite máximo, precisamente por la incapacidad de poder hacerle pruebas a todos, la incapacidad de poder detectarlos a todos, y como vimos, 39-40 veces más casos se estiman de lo que se reportan, y en todos los países son cantidades diferentes, entonces los rangos son enormemente dispares. Pero tendríamos que se mueren 290.000 a 650.000 en una temporada típica, es decir, de 37 a 84 por cada 10.000, y los infectados son 181 a 1.208 por cada 10.000. Aquí son datos de Estados Unidos, en donde vemos las tasas de mortalidad que se presentan normalmente, la que se presentó en 2009, la que se presentó en este año, la que se presentó en 2017, exceden ese 8%, exceden incluso lo que tenemos ahorita en México de mortalidad por COVID. Estas son las tasas de hospitalización. Si se dan cuenta, a veces llega a los 40 y casi 43 para cierto rango de edad por cada 10.000, 18. Aquí el promedio está normalmente es entre 1 y 2.9, pero vemos que, por ejemplo, en 2009 el problema fue en niños, en 2017 el problema fue en adultos viejos, y actualmente también. Y la tasa de hospitalización es de 13 por cada 10.000, 8 de cada 10.000, en vez de 1 a 3, que es lo normal. Nosotros que tenemos tasa de hospitalización 26 de cada 10.000, o sea, por cada 10.000 en realidad es 2.6, y por cada 10.000 es 4.0. ¿Es más bajo que esto? Sí. ¿Es más bajo que esto? Sí. ¿Está en lo normal? Sí. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Estamos haciendo bien? ¿Estamos haciendo mal? ¿Nos excedimos? Yo creo que sí. Con respecto a los cubrebocas, presentan el día 27 de abril. La evidencia científica no es concluyente para sustentar la utilización poblacional de cubrebocas para disminuir el número de contagios de infección por virus respiratorio. ¿Qué hacen con cubrebocas todo el mundo? No sé. Que consideran que la tasa de letalidad se va a presentar entre el 0.25 y el 3%. Aquí que tenemos que los virus respiratorios que se detectan en los muertos normalmente, esto es de ¿qué año? 2018. Normalmente hay el 18% tienen influenza cuando mueren por enfermedades respiratorias, el 12% tienen otro tipo de virus, el 12% presenta algún coronavirus, el 7% rinovirus. Si se dan cuenta, aunque este es nuevo, siempre hay una combinación de virus que existen en un muerto por enfermedad respiratoria y normalmente trabajan en conjunto y en conjunto con las comorbilidades asociadas, que por eso en realidad la gente se muere de las comorbilidades asociadas que se ven agravadas por la presencia de un virus, sea cual sea. Puede ser influenza, puede ser rinovirus, puede ser coronavirus, puede ser este otro. ¿Qué más? Si vemos los casos que se pueden presentar en cada país, vamos a notar que los que tienen mayor incidencia de casos vamos a encontrarlos en las zonas más frías, en las zonas más calientes. Va a haber menos porque el coronavirus se muere con el sol y aquí hay más presencia de días soleados y calor, y el virus se muere más rápido en superficies, y aquí no. Ahí está Nueva York con muchos casos ahorita. Les recomiendo que vean este video, busquen este título y veanlo por ustedes mismos. Y finalmente un montón de artículos científicos, muchos, todos exponiendo los efectos que tiene la cloroquina y la hidroxicloroquina para el tratamiento de COVID-19 y sus resultados. Todos presentan resultados positivos, todos dicen que sirve in vitro, en vivo, combinado con otras cosas, etc. Ya tenemos el tratamiento. ¿Por qué todavía siguen diciendo que no? Y que no hay evidencia. Aquí está toda la evidencia. Pero todas estas partes en azul son los hallazgos de cada uno de los estudios. ¿Cómo va México hoy? Con datos de ayer, 17.800 casos, 1.700 muertos, 11.400 recuperados. ¿Cuántos se mueren?
de los casos cerrados, el 13%, pero del total, pues ya vimos, es poquito. Aquí va la tendencia de los casos nuevos, los casos activos van a la baja, porque muchos se recuperan. De las muertes, aquí está. La tasa de recuperación va hacia arriba, la tasa de muerte va hacia abajo. Para mí son indicadores de que ya vamos para afuera, bueno, ya estamos en el pico. Y cómo no, si aquí está el pico, está para el 8-10 de mayo y estamos a 30 de abril aquí, ya vamos a ir para abajo en una semana. ¿Y qué pasó? No se sobrepasó el sistema de salud, no pasó nada grave. Deberíamos de poder decir, ok, vamos a abrir todo y ya, que todo el mundo haga su vida normal y que sea una recomendación que quien quiera seguir aplicando ciertas medidas que lo haga por ellos mismos, pero no que lo obliguen a uno a tener que tener un cubrebocas que no sirve para nada y unos guantes que peor no sirven todavía para menos, porque esas cosas solo funcionan en ambientes controlados y para ciertos momentos. Si voy a tocar algo que creo que está infectado o tiene alguna sustancia peligrosa, me pongo mi equipo de protección, manipulo esa cosa peligrosa, termino y agarro mis guantes y agarro mi cubrebocas y va a la basura. Si voy a volver a entrar en contacto con algo, me pongo uno nuevo y guantes nuevos. No voy a traer los mismos todo el día porque sale contraproducente. Y la otra cosa muy interesante, les recomiendo que vean lo que dice este doctor Shiva Ayyadurai. Aquí está presentando un estudio de lo que sucede cuando la gente se aísla y los resultados son que la falta de conexión social crea un detrimento mayor aún que la obesidad, la presión alta, etcétera, para el sistema inmunológico. Te lo deprime, aparte hay más casos de ansiedad y depresión y suicidios y efectos secundarios que ya estamos viendo en todos lados, aquí en Tijuana, incluso en Ensenada. Problemas de salud mental y eso aunado a los problemas económicos que mucha gente está pasando porque no puede trabajar, no tiene ingresos, no puede abrir su negocio. En fin, se los dejo para su consideración. Espero que haya sido de utilidad toda esta información y quien quiera que le pase cualquier dato, liga, etcétera, se puede poner en contacto conmigo y se lo paso. Muchas gracias.